Una Ruta Sin Barreras podcast presenta Feminismo y Discapacidad. En Chile, al año 2024, 1.463.267 son mujeres con algún tipo de discapacidad. Hoy conversamos con una de nuestras compañeras. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Una Ruta Sin Barreras. Nos estuvimos acercando al feminismo y la discapacidad en este contexto del 8M y hemos conversado con varias compañeras en esta ruta, y hoy día a mí me toca conversar con las compañeras más cercanas, aquellas que están por visibilizar las barreras con las que nos encontramos. Voy a saludar a la Javiera, que está aquí al ladito mío. Y saludo también a la Carla, que está tras bambalinas. Chiquillas, hola Javi. Hola Sole, ¿cómo estás ahí? Bien, gracias Carla. Hola Sole. Así que saludamos a todos y a todas quienes nos están interactuando en este momento con nosotras. Bueno, para comenzar, ya sabemos, hemos conversado varios temas, y hay temas que nos han salido en la ruta, en estas rutas que nosotros hemos hecho por el país, y hay compañeras de lucha que también han querido estar y ser testigos y dar sus experiencias respecto a eso. Y vamos a partir con una de ellas, Alicia, que nos va a relatar su experiencia respecto al cómo vive en Dalcahue. ¿Vives aquí mismo en Dalcahue? No, yo vivo en el sector rural, en Quiquel. ¿Y cómo lo hace el desplazamiento desde allá hasta...? Con vehículos particulares, como muchas veces, sino con taxi, que igual ha sido muy complejo por el tema del transporte, de subirme, bajarme. Muchas veces uno se encuentra con esa barrera, de que falta a veces más empatía. No hay empatía muchas veces en las personas, porque si tú no vives la discapacidad, simplemente no es como que no existiera. Hay que vivirla o tener a alguien muy cercano para que tú digas: ah, wow, esto acá hay que arreglar, hay que solucionar. Si no, pasa desapercibido y nadie se percata. Es así como, no solo en Santiago, sino que es en todo el país. Estuvimos escuchando a Alicia y su experiencia en la ciudad de Dalcahue. Y es heavy, pues, Javi, escuchar el relato de Alicia, ¿no? Sí, es distinto porque también está esta como, podría ser como discapacidad rural, que podría llamarse también así dentro de las grandes ciudades, pero también en la ruralidad. Si bien Dalcahue no es netamente rural, también hay varias infraestructuras. Aún así está más invisibilizado lo que uno podría encontrar en Santiago, por ejemplo. Si bien en Santiago nosotros transitamos por Santiago, nos encontramos con estas barreras, pero aún así están mucho más tapadas los que vendrían siendo de región. O sea, está como presupuesto que se tiene para la mejora de las calles, finalmente queda en pos de los automóviles. Entonces, porque las calles están hechas las ciudades están hechas para el automóvil. Entonces, ¿cómo hacemos que las personas que no solamente tengan como en silla de rueda o movilidad reducida, por ejemplo, las mamás que van en coche o cualquier persona que ande lento, por ejemplo, necesita que las calles y toda la ciudad esté hecha para todos y para todas? No para un sector o para personas, y asumir que, por ejemplo, esa persona en situación de discapacidad va con otra persona. No, o sea, tenemos que priorizar la autonomía, tenemos que priorizar que las personas tengan que hacer sus cosas al día a día sin necesidad de tener una atención extra. Claro. Sí, y cómo usamos el espacio público, porque muchas veces nos encontramos con que la dependencia es prevalente en las mujeres con discapacidad. Nosotros en Chile somos más de 1.400.000 mujeres que tenemos discapacidad. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a estos espacios públicos que partimos desde nuestro hogar, que no es un acceso fluido desde la casa hacia tomar la micro, en este caso Alicia, hacia tomar su silla de ruedas, que tiene que andar por la carretera? Es importante que se tomen medidas respecto a aquello, porque ya tenemos una ley que ya está hace 14, 15 años y está bonita, pero no se bajan los protocolos. Y dentro de lo que nos hemos encontrado en ruta, también nos encontramos con una joven que nos habló respecto a su experiencia en la educación. Ella es Javiera, ella es de Puerto Cisnes, y escuchemos lo que ella nos cuenta respecto a su interacción con sus compañeros en el colegio.
al principio costó que me puedan hacer como clases normales, por decirlo así. Pero ya luego se incorporó un asistente de educación que ella me hacía los dibujos en láminas de cobre y cosas así me hacía, entonces como que ya ahí fue mejorando un poco. Sí, algunos profes me daban más plazo para realizar las pruebas con más tiempo porque yo no me puedo, o sea, no me demoro lo mismo que se demoran mis compañeros. Entonces sí, habían algunos profes que sí me daban plazo, si no las resolvía las pruebas en aula de recursos y así. Digamos que cuando era más chica sí había un poco más de integración, inclusión, debido a eso, porque antes sí me elegían, por ejemplo, cuando hacían trabajos grupales en la escuela, sí me elegían, me decían si quería hacer los trabajos con ellos y así, pero ahora como que siempre soy la que sobra. Que es igual es impactante escuchar a la Javiera y su experiencia, porque igual nos lleva a la reflexión de cuánto hemos sido excluidas, ¿cierto? Ella es Lolita, sí, Javi. Adolescente, donde es un periodo súper importante para el crecimiento y el reconocimiento de sus pares. Y claro, cómo ha ido creciendo y pasa esto que cuando son más niños no notan estas diferencias. Como ella dice, al principio no era rechazada por su grupo de compañeros y compañeras para realizar los trabajos, pero ahora sí. Lo mismo pasa como con esta comunidad educativa que debiera también estar atenta a estas situaciones. ¿En qué sentido? En poder, primero que ellos sean profesores y todo el complejo educacional capacitado para poder recibir personas con las diversas situaciones, desde discapacidades físicas y neurodivergencias, por ejemplo, y que eso sea una bajada también para los estudiantes, donde se entienda que son estudiantes igual que todos nosotros en su momento, y que todos ellos, y que pueden participar de la misma manera. O sea, desde dónde está tomada la educación de que todos somos iguales, todos y todas somos iguales, todos y todas aprendemos de la misma manera. Entonces no están estas como adaptaciones demasiado inculcadas para que todos y todas podamos participar de distintas maneras. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo buena memoria. Entonces, ¿qué hago? Yo aprendí haciendo ejercicio y llevando las cosas a concreto. Pero para mis profes no era válido porque me demoraba más. Entonces, yo no teniendo la condición de neurodivergencia en el sentido de que nunca ha sido estudiada, aún así era distinta mi forma de aprender. Entonces, ¿cómo hacemos que todas las formas distintas de aprender y de captar mensajes sean bajadas dentro de la comunidad educativa para que no sucedan estas situaciones que al final son súper claves en el desarrollo de la persona? Claro. ¿Y cómo eso lo ligamos? Porque eso es un tema, la educación prebásica, básica, la enseñanza media, la universidad, los ajustes, las adaptaciones, como dices tú, que son tan importantes. Pero cuando nosotras, las mujeres con discapacidad, queremos salir al trabajo, ¿a qué nos enfrentamos? Hay estudios, hay el último estudio del 2022-2023 del uso del tiempo, dice que 1 de cada 3 personas que son contratadas, una es una mujer. Que los hombres en este caso son mucho más, se quedan en los trabajos, los aceptan más y ellos son los que terminan trabajando y nosotras quedamos atrás. Entonces, de cómo tampoco en los trabajos se producen estos ajustes razonables. Y eso nos abre otras temáticas, nos abre la temática de la relación, ¿cierto? Hoy día sabemos que la discapacidad es un tema de relaciones, ¿cierto? De cómo las barreras de las personas, de los prejuicios de la gente, nos hace invisibles. Lo conversábamos hace un rato tras las cámaras. Muchas veces nosotros nos vemos completamente invisibilizadas. No nos ven. Generalmente cuando uno va a distintos lugares y va con una persona, los funcionarios, la gente que trabaja en distintas instituciones no habla con nosotras, las mujeres con discapacidad, sino que habla con los acompañantes. Entonces es heavy cómo la invisibilización sigue presente sin que haya una política pública que
que tome, que capacite. Sí, hay muchas iniciativas, ¿no, Javi? Sí, sí. Y, por ejemplo, bueno, entre nosotros no ha pasado, pues. De repente yo te acompaño y me hablan a mí cuando perfectamente pueden tratarte a ti, pero claro, te ven con Frida, te ven conmigo, y es como, y resulta incómodo, porque es como, si yo no soy igual a ti, no comparto contigo. Claro. O sea, finalmente vendría siendo eso, y lo que hablábamos en un momento, o sea, esto es todo un sistema que está como absorbido por el capitalismo, o sea, en el sentido de que el capitalismo te dice que tienes que vestirte igual, te dice que tienes que verte de tal forma, de tal manera. Entonces, claro, si yo no encuentro un símil a mí, yo no me voy a acercar a esa persona y tampoco voy a interactuar. Entonces, claro, como esta persona o este funcionario que en ese momento nos tocó no era ciego o no tenía esta experiencia, me terminaba hablando a mí. Claro, sí, es heavy. Yo creo que algo que es importante destacar y seguir trabajando es el tema, siéntate Frida, eso, muy bien. El tema de la exclusión social. Es relevante porque lo vemos en la ciudad, la exclusión. Las calles están mal hechas, las rampas están en un descriterio, porque las rampas las hacen por cumplir normas, pero si vamos con una wincha y llevamos a medir, no cumplen. Lo tenemos como experiencia, nos ha pasado. No cumple el ángulo, no cumple la altura. De hecho, hay rampas, pero no llegan a la calle. Entonces hay un gap, hay un pedazo, hay un alto que al final... O sea, ¿de qué autonomía estamos hablando? ¿De qué mejora de la ciudad estamos haciendo? Claro, y de cómo, que es otro tema importante, de cómo se generan las políticas públicas y quiénes generan las políticas públicas y para quién las generan. ¿Dónde está la participación social? En este caso particular que somos nosotras las mujeres. ¿Dónde nos incluyen? Recuerda que hemos ido de repente a algunos museos, algunos parques, en donde queremos hacer uso del servicio higiénico y está con llave y lo hemos reflexionado y decimos, ¿para todo el público está con llave el acceso al servicio higiénico? No, pues no es así. Entonces, una barrera más. ¿Y por qué todo el mundo se tiene que enterar que voy al baño? ¿Y por qué todo el mundo se tiene que enterar que voy al baño? Sí, sí. ¿Por qué no puedo llegar y entrar? ¿Por qué tengo que ir a pedirle a una persona casi permiso por entrar o ocupar un baño porque estoy ocupando una silla de ruedas? Entonces, también influye en tu intimidad, creo yo. Es como me tienes que avisar a mí que tú vas al baño porque andas en silla de ruedas. O sea, es como entre irrisorio y afecta tu intimidad. O sea, yo no sé. Yo creo que las personas que no tenemos, por ejemplo, problemas de desplazamiento, que se podría así como un problema de desplazamiento, a mí sí me molestaría que pedir permiso para entrar al baño. Como que no sé qué pedían esas personas. Pero ¿por qué si una persona en situación de discapacidad tiene que verse expuesta a esa situación? Importante lo que tú acabas de decir, Javi, me voy a tomar de tus palabras. ¿Quién tiene el problema? El problema no lo tenemos nosotros. Porque nosotros hoy día nos contextualizamos en un modelo social que habla que las barreras no están dentro de nosotros. Nosotros somos uno más dentro de la diversidad. Una condición más. Porque tenemos las personas mayores, tenemos las madres, los padres con sus bebés, ¿cierto? Tenemos a distintos tipos de personas. Podemos hablar de hoy día está sobre la mesa, ¿cierto? La diversidad sexual también, que somos poblaciones que estamos excluidas de la política pública. Hoy día recién se están trabajando, pero ¿quiénes las están trabajando? ¿O no, Carla? Sí, creo que es fundamental el diálogo con las personas, en este caso con las personas con discapacidad, porque ¿quién más que la persona que lo vive sabe lo que necesita para que la ciudad sea accesible para todos y todas? Cuando, por ejemplo, hablábamos de Javiera, de la chica de Puerto Cisne. Claro, ahí tiene que ver toda la comunidad educativa, pero se tiene que realizar un diálogo con toda la comunidad educativa. Claro. Porque efectivamente hay iniciativas de políticas públicas, pero que una vez la política pública está hecha, ponerla en práctica es otra cosa. Sí. Entonces ahí tú ves quién escribió esa política pública. Alguien que no está en la comunidad educativa, alguien que no es una persona con discapacidad que ha ido al colegio, porque para llevarla a cabo es muy complejo. De repente no te encuentras con los recursos para llevarlo a cabo,
y finalmente caemos en voluntariado. O sea, la voluntad en este caso del profesor de adaptar que una estudiante pueda realizar su prueba con un computador. O en un tiempo determinado, claro. Entonces caemos en voluntades y no podemos caer en voluntades. La política pública no puede sostenerse a través de voluntades. Es cierto, cuando en algún momento nosotros hablamos de voluntad versus garantía. Claro. Porque hoy día lo que tenemos que hacer es garantizar. Y de eso se trata la ruta, de poder visibilizar las barreras en este particular mes, ¿cierto? De poder visibilizar las barreras con las que nos encontramos. Nosotros hemos hecho un barniz, ¿cierto? En estos podcasts nos hemos acercado a las compañeras de lucha, a quienes nosotros hemos prestado los micrófonos y hacer lo suyo, porque creemos que es momento ya de levantar esta línea del feminismo disca, ¿cierto? Que es una línea más dentro del feminismo, que si bien hasta unos años atrás estaba orientada, ¿cierto?, en sus primeros tiempos a que pudiéramos votar, ¿cierto?, a tener políticas de género, de igualdad. Hoy día nos levantamos nosotras, porque no podemos seguir atrás de ellas, no tenemos que estar a la par con nuestras compañeras, ¿cierto?, que levantan banderas por temas súper plausibles, temas que a todas nos competen. Pero si hay una exclusión para las mujeres sin discapacidad, hay una mayor exclusión para quienes tenemos una condición de discapacidad. Una Ruta Sin Barreras es una iniciativa de trabajo colectivo que busca visibilizar las barreras que existen en la sociedad. Promovemos y defendemos los derechos de las personas con discapacidad. Buscamos activar y extender las redes comunitarias en torno a la accesibilidad en todas sus dimensiones. Si te interesa, te invitamos a seguirnos y apoyarnos. Ingresa a www.unarutasinbarreras.cl o búscanos en YouTube, Instagram y Spotify. Sí, y creo importante que dentro de las personas con discapacidad no es lo mismo ser mujer con discapacidad que ser hombre con discapacidad. O sea, ya la segregación es más profunda. Y muchas mujeres con discapacidad están en sus casas como escondidas. No salen a la calle, no hacen vida en la ciudad. Entonces creo que el poder escuchar experiencias de mujeres con discapacidad de distintas edades es súper necesario. Necesario escuchar esas experiencias, el por qué no salen, el por qué están en ciertos espacios, el por qué no tienen redes. Creo que es fundamental para que nosotros podamos entender cuando hablamos de accesibilidad a qué nos referimos. Sí, ¿a qué nos referiremos cuando hablamos de accesibilidad nosotras? Javi. Qué difícil pregunta. ¿Tú crees? Sí, porque al final lo que uno intenta es que todas las instancias sean universales. No sé, como es difícil como ¿cómo hacemos que, por ejemplo, todos y todas disfrutemos de lugares que se nos hacen agradables porque sí nomás? Por ejemplo, entrar a la playa. ¿Por qué no todos podemos y todas no podemos disfrutar la playa? Y tocar el agüita. Tocar el agua, o sea, cosas que uno no problematiza. No lo problematiza, claro, porque como de alguna forma yo no estoy en una situación de discapacidad, se visibiliza solo dentro de una persona con discapacidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo hacemos? ¿Lo educamos? ¿Hacemos que esto sea como...? Por eso me cuesta como la palabra accesibilidad en sí mismo, sino que creo que más allá es como la universalidad, donde esto ya no sea tema, donde esto ya lo común sea que hayan entradas, por ejemplo, a la playa, que hayan entradas para que una persona en silla de ruedas pueda disfrutar del mar, que eso ya esté dentro de la política, no que hagamos esto para que vengan otro tipo de personas. No sé si me explico. Sí. Como, bueno, Carla nos puede contar también un poco de lo que pasó en Primavera Fauna. Sí, cuando hablamos, por ejemplo, del derecho al ocio, a la recreación de las personas,
si nos ponemos a observar los eventos que se dan, es muy poco lo que hay respecto a accesibilidad, por más de que en este último tiempo creo que se ha instaurado más el tema. Yo he ido a un par de eventos y no he visto tal accesibilidad. La única ocasión que creo que vi algo distinto fue en Fauna el año pasado, que es un evento de música donde habían 2 escenarios y había una ruta para hacer que unía 2 plataformas para los escenarios que estaban frente a los escenarios, o sea, tú tenías la visión hacia el escenario. Y eso era para personas con discapacidad y se podían desplazar muy fácilmente, o sea, no era necesario que sí o sí estuvieses con una persona. O pasar entre medio de otras personas. Claro. Sea, y además la gente respetaba esa ruta. Y creo que es la primera vez que yo he visto en un evento similar que se haga como algo realmente accesible. Estaba pensando mientras tú estabas relatando en los accesos. Por ejemplo, si yo quiero ir a una obra de teatro y quiero un lugar preferente, tengo que pagar más, ¿cierto? Sí, y el acompañante. Y el acompañante, o sea, entonces, finalmente, volvemos a la exclusión. Y volvemos al tema que tocaste tú hace un rato, Carlita, cómo ha incidido el capitalismo, cómo ha incidido el patriarcado en que en vez de que generemos accesibilidad universal, como dice la Javi, pensarla desde el principio, ponemos una barrera económica para las personas con discapacidad. Claro. O sea, tú quieres ir a un evento, quieres estar en la cancha porque, ejemplo, quieres estar en la cancha porque en la cancha tú vas a tener más movilidad, pero tienes que pagar una enormidad de plata. Claro. Quieres ir a un recital, quieres el preferente, hay un espacio para el preferente, no hay más. Entonces, y perdón, Sole, me hace recordar que hace un tiempo atrás 2 personas con discapacidad funaron al Movistar porque ellos venden un espacio para personas con silla de ruedas que tiene un precio distinto y te cobran más el acompañante, y que finalmente ellos cuando estaban ahí no veían nada. Estaban totalmente tapados por la gente. Era imposible que una persona con silla de ruedas pudiese ver hacia el escenario. Entonces, cobras más para que finalmente no sea un espacio accesible. No se garantiza. No se garantiza nada. lo que se garantiza es la plata para ellos. Plata. Sí. No, y aparte el cumplir, el decir, no, pero Claro. yo cumplí. Yo cumplo, claro, yo pero cumplo. no me doy cuenta si veo o no. Eso ya es tema aparte, más o menos. Pero no, o sea, si tú vas a cobrar más, quieres cobrar al acompañante, el spot, que finalmente eso es lo que están cobrando, que está adelante. Por último, un poquito de decencia, de ver si se ve o no. O sea, Sí. que uno pensaría que es lo básico. O sea, qué triste pagar tanto para no ver nada. O sea, de verdad... Yo encuentro que son carepalo. No, y es, Carepalo. es burla, es una burla, Es es una una falta burla. de respeto. O sea, porque yo me con una silla de ruedas tengo que pagar más. No, o sea, no. Eso hablo como de esto universal, o sea, como... No, es difícil. Lamentablemente, claro, todavía tenemos que hacer como este espacio para tal persona, este espacio para tal persona. Cuando debiera ser Sí. universal, sí, po. universal. como decís tú, pues debiera partir desde al principio, pues no como ir tapando con parches, sino Yo- que desde un principio generar un espacio amigable, como pongamos ejemplos buenos, el Museo de la Casa Colorada, Sí. Claro. es súper accesible. Súper accesible, entran niños, entran personas mayores, al menos los ángulos de las rampas también. Hablemos también de ciudades amables. Pucón, cuando fuimos a Pucón también encontramos que era un lugar amable en las calles. Evidentemente son casos súper excepcionales, pero ahí se nota que parten desde un inicio, o sea, que parten desde teniendo todas las consideraciones que tiene que recibir esa gente. Es como parar y reflexionar. ¿Qué queremos? ¿Quiénes queremos que entren? ¿Queremos que entren todos o un poco de Un gente, grupo, ¿no? Un claro. grupito? Estaba pensando, yo recuerdo que en el trabajo anterior mío, el edificio donde yo estaba era un edificio que no era patrimonial, pero se argumentaba que era patrimonial, por tanto no se podía generar una rampa.
Recuerdo que lo mencionamos muchas veces y yo insistí en que eso iba a haber unas demandas por las personas con discapacidad porque no podíamos atender a la gente en la calle. Bueno, eso sucedió, tuvimos que atender gente en la calle hasta que se generó una rampa. ¿Y a qué voy con esto? Que fue más caro hacer la rampa después de haber modificado todo el edificio que haberlo pensado desde el principio. Entonces, es un llamado también a todos aquellos que están generando iniciativas de infraestructuras, de espacios públicos, de educación, de recreación, de todos aquellos espacios donde nosotros nos podamos movilizar, interactuar, que se genere desde el día 1 la universalidad en la accesibilidad, ¿cierto? Un poco también estaba pensando en las páginas web que son poco accesibles. Poco amables. Poco amables. Las aplicaciones. Claro, hoy día, claro, uno pudiera decir que tenemos mucha más apertura, que se están generando con la inteligencia artificial, igual se abre un mundo sí, totalmente. que no teníamos. Pero las páginas web se quedan atrás y siguen siendo poco accesibles. Yo he tenido varias experiencias respecto a eso. Y finalmente, ¿qué es lo que pasa con las políticas públicas o con las leyes? Que el acceso a la justicia tampoco es fácil. El acceso a la justicia, más el cuestionamiento de lo que uno siente como discriminación, a que tomar, oye, ella sí tuvo una discriminación, trabajémoslo. No, uno tiene que justificar que fuiste discriminada no solo a una persona, sino a 20. Y eso es triplemente vulnerable, po. La vulneración la vives día a día, contando de nuevo la historia, y al final te decís, no, ya, chao. Sí. Entonces, qué importante es conversar estos temas, qué importante sacar la voz, porque esa es la relevancia. Hoy día nos levantamos como una ruta sin barreras a levantar no solo nuestras voces, sino las de nuestras compañeras que se encuentran acalladas muchas veces por las familias, por los amigos, por la comunidad, para que no se vea. Y yo diría que la diversidad es lo más rico que tenemos. Ahí está la riqueza, en la diversidad. Sí. ¿Qué crees tú? No, que te encuentro toda la razón y como que quería tomarme en realidad un poco lo que decía la Carlita de antes, que es como consideremos a las personas en situación de discapacidad para hacer estas políticas y estas como... Yo siempre me voy a hablar de la infraestructura porque tiene que ver un poco con mi deformación profesional. Porque, claro, o sea, ¿cómo voy a hacer algo para una persona si yo no conozco la realidad de esa persona? Claro. O sea, es ilógico. Pero si yo te lo hice, ¿cómo no te va a quedar bien? Porque eso es lo otro. Cuando gente genera accesibilidad según ellos y tú vas a probarla y tú dices, no está bien. No funciona, pero ¿cómo no te va a funcionar si yo lo hice pensando en ti? Entonces, qué importante la participación social, la participación política, porque también nosotros nos adherimos a que la participación política es tremendamente importante, porque cuando uno levanta las banderas del activismo, ¿cierto? Es importante también golpear la mesa. Sí, totalmente. Entonces, esto no termina aquí, sino que esto está recién empezando con nuestras compañeras. Yo creo que alguna reflexión final, Javiera, Carla. Nada, creo que es importante poder hacer estos ejercicios de escucha, sobre todo con las experiencias de las personas, que vamos a seguir haciéndolo desde la ruta también. Y creo muy importante eso de la participación política, porque si estamos hablando de población que ha sido segregada históricamente, es aún más relevante tomar los espacios, tomarse los espacios desde lo político y luchar por los derechos, por la difusión de los derechos, la promoción de los derechos, y no andar pidiendo por favor, exigir que como personas tenemos los derechos. Eso es más o menos mi reflexión. Javi. No sentir que uno anda molestando, porque uno tiene que sentirse que anda molestando por la vida si uno es persona. O sea, tenemos derecho a disfrutar de la ciudad, del ocio, de
de una manera totalmente universal. O sea, los derechos tienen que ser universales y como dice la Carlita, hay que tomarlo, hay que exigirlo. Sí, bueno, y hemos llegado al final de este podcast con mucha energía, con muchas ganas de seguir adelante, porque esto, como lo dije hace un ratito, no termina aquí, esto está recién empezando. Y convocamos a todas aquellas personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo, que estén interactuando con nosotras, a que la ruta está abierta a recibir propuestas, a recibir personas que quieran trabajar con nosotros en la ruta, porque es el momento, porque la inclusión es ahora, no es mañana. Nosotros queremos que hoy día se generen las condiciones para que tengamos un buen vivir, que aportemos a nuestra vida sana, a nuestro espacio cercano, ¿cierto? Eso, yo creo que ya nos estamos despidiendo. Fue un placer, Javi, un chin-chin. Un chin-chin. Con la Carlita también, Carlita, un chin-chin. nos estamos esperando. Carlita, a ver si la chuntó. Sí, ya hicimos el... Ah, ya. Bueno, nos estamos viendo. Oye, el lema, porque la inclusión es hoy hasta que la accesibilidad se haga costumbre. Hasta aquí este podcast. Participa suscribiéndote, compartiendo y comentando. Gracias por escucharnos. Conducción, Soledad Toro. Locución, Carla Fernández. Una producción de Una Ruta Sin Barreras.